¿Qué tal? Buenos días. En nombre de la Fundación Amparo y del Museo Amparo les damos la más cordial bienvenida tanto a los ponentes como a los asistentes a este coloquio. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, a su director, Renato González, por promover que se haya dado esta reunión. Creo que son más interesantes lo que los ponentes tienen que decir. Yo lo único que sí creo es la importancia de este tipo de eventos, que se sigan repitiendo, que entendamos que la contingencia sigue, aunque los medios ya no le presten tanta atención, y que es un trabajo no ni siquiera mediano, creo que es un trabajo a largo plazo que se tiene que pensar para poder evitar el grado de daño que causan estos eventos, de los cuales tampoco nos vamos a salvar. Sigue temblando y seguirá temblando. Entonces, sí creo, fundamental hacerlo en Puebla, que fue uno de los estados que resultó dañados durante el sismo, hacerlo en otros estados, hacerlo fuera de los estados que estuvieron dañados, porque creo que más allá del daño por el sismo también provoca una reflexión sobre cómo estamos organizados como sociedad civil, cómo estamos organizados como gobierno y la tarea que tenemos enfrente. Los dejo con Renato y muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. Maestro Ramiro Martínez, director del Museo Amparo, queridos amigos y queridos colegas, estamos aquí porque tenemos una vocación, estamos por convicción, estamos porque de distintas maneras y desde ideas a veces divergentes tenemos un compromiso semejante. La destrucción del patrimonio cultural que provocaron los terremotos del 7 y 19 de septiembre tiene pocos precedentes en la historia de México, ninguno en la historia reciente. México tiene instituciones y leyes de cultura, pero estas no están diseñadas para una crisis de esta magnitud. Las mejores leyes, el mejor diseño institucional, la democracia mejor equilibrada, será poco funcional si no existe participación de la sociedad civil. Este coloquio, organizado por el Museo Amparo y el Instituto de Investigaciones Estéticas, surge de nuestra convicción de que necesitamos el acuerdo por encima de los desacuerdos. Somos pocos los que nos preocupamos por la permanencia del patrimonio cultural. Nuestras diferencias de opinión legítimas, yo diría necesarias, requieren el complemento de la innovación y la flexibilidad. Tenemos que construir una esfera pública de la conservación, un espacio para discutir las mejores soluciones. Los agradecimientos son obligatorios, antes que nada a la institución con la que compartimos esta convocatoria y sus responsabilidades. La idea del coloquio surgió hablando con Ramiro Martínez y compartiendo la desesperación y la tristeza que nos provocó la enorme destrucción. Como siempre, el diálogo y la colaboración con Silvia Rodríguez y el equipo muy profesional del Museo Amparo fueron muy productivos. Del lado del Instituto de Estéticas, agradecer al comité conformado por Luis Noel, Verónica Hernández, Clara Bargellini, Peter Krieger y Elsa Arroyo. Asimismo, el esfuerzo de Magdalena Morales, secretaria técnica, Maribel Soto, secretaria administrativa, Adriana Díaz y un equipo que se esmeró para que hoy estuviéramos aquí. Sobre todo quiero darle las gracias a los que enviaron una propuesta para este coloquio y están aquí hoy, y a los dos conferencistas de inauguración y clausura, el doctor Roberto Meli del Instituto de Ingeniería y María Elena Corrado del Instituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro en Roma. Agradezco particularmente la participación de los conservadores y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que amablemente enviaron propuestas de ponencia y accedieron a moderar las mesas. Entre todos debemos encontrar las alternativas. Los consensos vigentes acerca de la conservación de bienes culturales son claros, pienso que todos los compartimos, tienen como fundamento el reconocimiento de su historicidad y previenen las acciones conducentes a falsificar los objetos y monumentos usándolos a ellos mismos como materia prima.
Para usar la expresión de una importante revista de conservación, hay que evitar que los objetos se conviertan en su propia fotografía. En el centro de este consenso hay una teoría de la imagen cuyos fundamentos están en el intuicionismo italiano. No se puede reconstruir la imagen porque no se puede sistematizar, y no se puede sistematizar porque la imagen es el conocimiento cuando no es sistemático, cuando no es racional. En esta filosofía, tanto la imagen como la historia son opuestas al saber científico, no son ni pueden ser sistemáticas, y por eso sería impensable un método para su reconstrucción. Esto es un poco contradictorio, porque la materialidad de los objetos sí que se estudia, recurriendo a toda clase de saberes científicos muy sistematizados. Conocemos las capas de pintura gracias a una variedad de exámenes técnicos, instrumentos caros con nombres misteriosos y series de números o gráficas que siempre requieren de un traductor porque pertenecen a un saber matematizado lleno de hipótesis y teorías. Asimismo, utilizamos estudios de imagen, estudios de mecánica de suelo y de resistencia de materiales y análisis numerosos a los que les aplicamos un adjetivo, son científicos. Con esto quiero decir que enfrentamos en la gran escala de los sismos una contradicción interna. Nos apoyamos en una teoría anticientífica e intuicionista usando instrumentos y métodos que son científicos, además de racionalistas. Queremos salvar la imagen en cada obra de arte, pero para ello el recurso principal son las hojas de números. Esto es una contradicción solo porque hemos decidido no discutirla, de eso se tratan los consensos a los que Thomas Kuhn llamaba los paradigmas. Esto será objeto de serias discusiones en los meses próximos, porque en algunas obras de arte y monumentos el grado de destrucción hará impensable o imposible recurrir solo a la consolidación, como marcan los cánones aceptados desde distintos instrumentos internacionales que establecen el consenso de los profesionales de la restauración, particularmente la Carta de Venecia. Y al restaurar masivamente se plantearán alternativas. Debería repristinarse, si se me permite el italianismo, repristinarse, el último estado de cada obra, de cada monumento. Si ya sabemos que ese último estado era el producto de una restauración acaso desafortunada, hecha en tiempos modernos, se debe volver a colocar una bóveda de cal y canto sobre una estructura arquitectónica que lleva 400 años colapsándose en cada sismo. ¿Qué va a pasar con esas imágenes de culto destruidas, algunas desafortunadamente irrecuperables, pero que son insustituibles para cada comunidad, cualesquiera que puedan ser nuestros consensos? La discusión de estos problemas es indispensable y si algo nos han enseñado estos sismos es que no debemos permitir que se suspenda la discusión, no debemos permitir que nuestros consensos necesarios para trabajar se conviertan en una camisa de fuerza para el debate sobre el patrimonio. Aunque no es el primer coloquio de conservación que se organiza, Estéticas tiene muchos años organizando su propio coloquio de conservación, hay muchos otros. Creo que será necesario continuar con esta discusión, pues el estado de conservación de nuestro patrimonio está ahora en la peor crisis de su historia. Pero antes de estos sismos, la situación, enfrentémoslo, no era una situación óptima. Y lo único que está pasando es que estamos en la imposibilidad de posponer problemas que ya conocíamos, pero no siempre podíamos enfrentar. La urgencia es que esos problemas se pusieron en primera fila. Este es un reto que apenas empieza. Esperamos todos que como resultado de estos esfuerzos se consolide un ámbito de debate que no es nuevo, pero que sí requiere ampliarse y fortalecerse. Termino con una consideración breve. Se requiere en este esfuerzo a la sociedad civil organizada. Las instituciones en cualquier democracia tienen facultades, pero no están concebidas para ejercer el monopolio de las actividades de la sociedad. México tiene un modo de vida social que podríamos llamar el modo terremoto, en el que aparece la sociedad civil participativa, negándose a ser excluida de cualquier actividad que le corresponda en virtud de los principios democráticos que organizan al Estado. Esto lo percibimos intensamente desde la universidad, en el entusiasmo de los estudiantes que han participado en distintas brigadas de evaluación y salvamento del patrimonio. Ese modo debería ser permanente y ojalá que ya no sea la excepción.
Y ahora tengo mucho gusto en presentar a nuestro conferencista magistral, al doctor Roberto Meli. No voy a leer su currículum, todos sabemos quién es el doctor Roberto Meli, un personaje realmente indispensable en las tareas de conservación del patrimonio monumental de México. Diría, para introducirlo, que poco después de los terremotos me fui a la biblioteca a sacar su libro de los conventos del siglo XVI en México, que tengo, bueno, no lo subrayé porque era de la biblioteca, pero lo llené de post-its, ojalá que la bibliotecaria no me regañe por eso, y nos pareció que era muy importante escucharlo como inicio de estos trabajos que conjuntan a la historia del arte, a la antropología y a una enorme variedad de conocimientos científicos. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Meli. Qué orgullo tenerlo aquí. Déjenme probar estas cosas, a ver si funcionan. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho a los organizadores haberme invitado a dar esta plática, en las que mi intención es darles algunos puntos de vista sobre la problemática de cómo restaurar los monumentos que han sido dañados por un sismo. Desde luego yo voy a hacer énfasis en la parte técnica, pero esta no se puede usar de manera independiente a todo el resto de problemas que representa el hacer modificaciones, hacer algo a un edificio que es una obra de arte, es una obra histórica y que ha tenido fallas, y la decisión sobre hasta dónde es posible modificarlo para darle ciertas propiedades va a ser el punto que voy a estar tratando a lo largo de esto. Esencialmente me referiré principalmente a los templos, porque en este sismo y en el de 1999, los edificios históricos que más fallaron son precisamente templos, por varias características que tienen comparados con los otros. Los civiles pues tienen más defensa, son más simples en cierto sentido desde el punto de vista estructural. Entonces, voy a usar algunos, de repente voy a tratar de eliminarlos, pero no voy a ser capaz. Muchos términos técnicos, si algo no les resulta familiar, pues me pueden preguntar luego de qué se trata. Hay dos etapas principales de la parte de la reconstrucción de los edificios dañados. Una es el diagnóstico, que es el entender, la parte básica, que es entender cómo funcionaba como estructura el monumento y qué fue lo que falló, o sea, cuál fue el origen de esos daños que ha habido y qué tan graves son esos daños, para poder ahí guiarse sobre cuáles son las opciones que se tienen para remediarlos. Entonces ya, aquí es. Bueno, estos son unos datos que conviene que tengamos en mente todos. Estos son los sismos que hubo en México en el siglo pasado, todo el siglo XX. Son los sismos, esos círculos indican el epicentro, el punto donde
empezó el movimiento sísmico. Obviamente tenemos que tener en mente que el sismo empieza en cierta parte, o es el movimiento entre dos o más placas, que no es, primero no tiene el tamaño de un punto y luego no tiene un punto donde se da en una zona bastante, que a medida que más grande es el sismo, más grande es la zona que entra en movimiento. Y esos movimientos causan una liberación de energía que se transmite como ondas a decenas o cientos de kilómetros de distancia. Entonces, eso no tiene, las zonas afectadas por los sismos son muy diferentes de las que vemos. Aquí nomás vemos a dónde empezó, digamos, dónde fue el sismo. Y lo que me interesa hacer ver es que que de los 100 y tantos 183 eventos que hubo en ese siglo, la mayoría son de magnitud relativamente moderada, digamos entre 6.5 y 9, y 6.9 empiezan a haber daños de cierta importancia solo alrededor de los epicentros, pero de ahí en adelante la parte dañada se va amplificando a medida que mayor es la magnitud, porque la magnitud de cierta manera mide que el tamaño de la zona que entró en movimiento. No es así estrictamente, pero algo que podemos entender, que hay dos placas, una se desliza abajo de la otra, y la magnitud nos dice qué tantas área se movió y cuántos metros se movió. Eso son los dos factores principales que lo califican. Entonces, vemos que son muchos, ¿no?, que están concentrados en la costa del Pacífico, en la parte, digamos, disculpe, sur del Pacífico, pero también hay epicentros de tierra adentro. Muchos de ellos están en azul ahí porque tienen una forma el fenómeno geológico tiene distinta forma, porque en los rojos son los que llaman sismo de subducción, en que una placa subduce, o sea, se barre abajo de otra, y ese movimiento, esa liberación de energía es la que causa el sismo. Y los otros son sismos en el interior, donde la placa, que es la placa de Cocos, que es la que está ahí sobre la cena, ya entró y poco a poco se va bajando, y de repente tiene unos movimientos, ya esa placa en sí, que produce el sismo. Bueno, lo que me interesa, esta introducción, lo que me interesa ver es, otra vez, ok. Esto voy a tratar de explicarle ese fenómeno que acababa de decir. Bueno, este es el Océano Pacífico, esta es la placa de Cocos, aquí esta es la trinchera, o sea, donde la placa de Cocos baja, penetra abajo de la placa continental, y los sismos, decía, los sismos principalmente se dan por el movimiento en la zona de contacto entre la placa de Cocos y la placa continental. Pero también hay sismos en el interior, que son los que nos interesan, en este caso, para el sismo del 19 de septiembre, que es de ese tipo, lo que llamamos sismo de falla normal, porque no se deben a la subducción, sino se deben a un movimiento brusco de la placa ya subducida. Y estos son los que causan más daño a los monumentos, porque están tierra adentro, y pues y hay en la parte cercana al epicentro se producen vibraciones, digamos, relativamente alta frecuencia, que son particularmente dañinas para estos edificios que son los edificios, los templos, digamos, como ejemplo.
En la figura de arriba se nota, se quiere enseñar, esta la placa de Cocos que baja, y cuando se mueve aquí es cuando ocurre un sismo de subducción de los grandotes, y cuando se mueve aquí, cuando hay un movimiento de la placa subducida, hay un efecto más local de menor magnitud, pero puede ser igual o más de peligroso para ciertos edificios. Entonces, bueno, vamos a ver, a proceder, a ver si ya le entiendo. Quise recordar que este sismo no es un sismo atípico en muchos efectos, sino se ha dado con frecuencia un sismo semejante de estas características en la zona, digamos, precisamente en la zona de Puebla, sobre todo Morelos, norte de Guerrero y norte de Oaxaca. Pues de 1973 a la fecha ha habido, bueno, ha habido cuatro sismos que son de magnitud bastante semejante. Andan por 7.2, creo que ninguno llegó a 7.5, pero los que causan daño son sismos entre 6.5 y 7.2. Y de esto, o sea, lo que me interesa que vean es que esto se va a repetir. Esto no sucede cada 200 años o cada 5.000 años. Si ha habido 4 en los últimos 70, 80 años, pues es probable que en algunas pocas décadas haya otro movimiento de esto. No es, no que siga. Mientras que para los sismos de subducción, o sea, los de costeros, en sí son menos frecuentes. El sismo de 85, como tal, de 1985, es un sismo de magnitud 8.1, que es de lo cercana a lo máximo que se puede presentar, y ese tiene, digamos, un periodo de recurrencia, como le llamamos, de probablemente algunos centenar o más de daños. Aunque, si lo vemos, tenemos que verlo de otro modo. Ese sismo en particular en esa zona va a tardar bastante en repetirse, pero a lo largo de toda la costa del Pacífico hay otras zonas que están, podemos llamarle, maduras para un sismo. Afortunadamente, digamos, bueno, perdón, ese sismo puede ser más lejano o más cercano a ciertas partes, como estoy muy condicionado por lo que pasa en la Ciudad de México. Para la Ciudad de México, lo peor que puede pasar es que un sismo de magnitud como el de 85 suceda ahora en la zona de Guerrero, digamos, teniendo como epicentro Acapulco, no porque tenga algún interés particular en Acapulco, pero todos conocemos y sabemos dónde está, ¿no? Entonces, este está mucho más cerca de la Ciudad de México, está a 150 kilómetros menos. O sea, el sismo de 85 estaba a una distancia de casi 400 kilómetros, 300 y tantos kilómetros de la Ciudad de México. Si sucede uno con epicentro en Guerrero, va a tener una distancia del orden de 200 y pocos kilómetros, no lo que hacemos en coche, sino por aire. Entonces, eso va a causar mayores daños o mayores intensidades, llamemos así, los daños, que el sismo de 85. Entonces, por eso estamos preocupados particularmente por la Ciudad de México y por la ciudad de Acapulco, porque en esa zona es donde habría. Y esta es una falla que según es una zona que según los sismólogos está, digamos, madura, porque el último sismo que hubo ahí fue en 1911
y el anterior fue el 11, si me acuerdo, de aquí para allá estoy inventando un poco. El anterior fue unos 100 años antes y el anterior, o sea, ha habido 3 sismos grandes a distancia del orden de 100 kilómetros. Y, perdón, a distancia de, disculpe, del orden de 100 años. Ahora ya pasaron los 100 años para esta. O sea, los 100 años le tocaban en 2011. Pero quiere decir que la probabilidad de que se presente ese evento está creciendo y no se puede decir que va a ocurrir mañana o dentro de 20 años. Estas cosas, estos fenómenos son muy aleatorios, dependen de muchos factores que no son bien conocidas y nadie se atreve a hacer una estimación de cuándo le pueda tocar. Entonces no son predecibles. Lo que sabemos es que va a haber otro de esto y que puede ser de una magnitud igual de 85 hasta un poco mayor. Bueno, regresemos a lo nuestro. ¿Qué pasa con los templos y los, digamos, sobre todo las construcciones históricas? Me refiero a las virreinales, históricas en el sentido que son del virreinato, que son las que más daños han tenido, porque bueno, las prehistóricas son edificios muy masivos, son tipo pirámide, que son menos vulnerables, pero estas son particularmente vulnerables y más vulnerables a este tipo de movimientos que son de sismo, que tienen movimientos muy bruscos de alta frecuencia, que son de frecuencia similar a la frecuencia natural de vibración de ellos. Entonces, pues ahí es donde hay que tenerle cierto cuidado, más cuidado. Y, perdón, me fui otra vez para allá. A ver, voy a enseñar de aquí en adelante los daños que hubo en el sismo de 99. ¿Por qué no uso el de 99? Lo que quiero que vean, y se lo voy a tratar de resaltar, es qué tan parecidos son a los de ahora, ¿no? Entonces lo que aprendimos en 99 es también válido, pues es importante conocerlo para ver qué hacer ahora, ¿no? En esa tabla se ven los estados que fueron más dañados, donde los monumentos, los edificios virreinales fueron más dañados en 99, y pues como no es coincidencia que el de mayor daño fue Puebla, porque de realidad el 99 fue más cercano a Puebla que este. Y en que el mayor número de daños se dio precisamente en Puebla, y luego en Oaxaca, y luego en Morelos. Aquí ahora Morelos está en segundo lugar y Guerrero pasó a tercero. Entonces, pero esencialmente los mismos, hasta el mismo número, ¿no? O sea, las cuentas que se hacen de los edificios dañados en Puebla es muy parecido a lo que se tiene ahora, ¿no? Entonces, y no solo el número y el daño, ahí estaban divididos en graves, medianos o ligeros, ¿no? Pero estos son el resultado de un levantamiento de daños y de identificar los tipos de daño más frecuente que hubo en 99, que es muy parecido al de ahora. La parte más dañada fueron los campanarios, las torres, pero esencialmente más en sí la parte del campanario y las torres mismas, las bóvedas y las cúpulas y los muros laterales, y también las fachadas. Entonces, ¿por qué? Porque pues, ahí son las partes más vulnerables. ¿Sí me escuchan?
Ok, porque luego bajo el tono de voz sin darme cuenta. Afortunadamente el micrófono está muy bueno, lo cual les agradezco. Entonces, estos son tipos de daños del sismo de 99, yendo de aquí para allá, domos totalmente caídos, bóvedas y domos también caído, y la parte más común son, decía, las torres, los campanarios y en sí la fachada principal, ¿no? Esta es la vista. No son, por lo menos en esta zona, no son tan comunes las fallas totales de la fachada debido a un movimiento en la dirección larga, o sea, que se voltean si despegan. Sí fue muy común ahora la falla del frontis, del imafronte, como le llaman. Pero en Oaxaca, como dirán, fueron bastante más comunes las fallas de la fachada por el tipo de construcción. El problema es que la fachada nunca está muy bien conectada a la cuerpo principal, y si vibra en la dirección longitudinal, pues esto se puede voltear. Bueno, esto es nomás un paréntesis. No todos los edificios antiguos son templos. Hay edificios que son hay edificios civiles principalmente, los que son digamos más tipo edificio normal, y que su problema principal es que no hay una buena liga entre los distintos elementos, o sea, los muros entre sí no están bien amarrados, la mampostería es un material que como no puede dársele mucha resistencia a tracción, se despega fácilmente del resto, ¿no? Entonces, el darle continuidad a los elementos estructurales es uno de los puntos más difíciles y más importantes. Y esto es lo que puede suceder, que los pisos de madera se zafan de los muros, se cae todo y parte del muro se cae. Bueno, ¿cuáles son las vulnerabilidades más importantes? Ya hablando en sí de la nave ahora, de la parte principal del templo, tenemos que tener en mente que el sismo tiene dos movimientos, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Bueno, claro que el horizontal puede ser en cualquier dirección, el vertical solo es arriba y abajo. ¿Y qué le pasa si esto vibra lateralmente? Lo que sucede es que el edificio vibra lateralmente, y esto le quita forma a la bóveda o a los arcos de la bóveda, que son los que transmiten a las columnas los efectos del sismo, y hace que al abrirse los arcos, pues la bóveda falla, se empiecen a formar grietas, y si se forman el suficiente número de grietas, colapsa totalmente la bóveda. Por el vertical hay un efecto que también se deforma, porque en este movimiento los dos ejes de muro se mueven en una sola dirección. Aquí hay un movimiento vertical y que hace que se aumente el efecto, la fuerza que le transmite la bóveda en un caso y disminuye en el otro. Y eso da lugar a agrietamientos que son similares a los del otro. Entonces, esto es lo que causa daños. A ver, le pone este es el movimiento horizontal, ¿sí?
está amplificado, pues, no es, pero de todos modos se siente horrible. Y este es el movimiento vertical. Otra vez píquele. Se abre y se cierra la bóveda, ¿no? Pero nuevamente la bóveda es la más afectada. Aparte, bueno, también son afectados obviamente esos muros laterales que son los que se mueven, ¿no? Y este último es un ensayo de Pica también, que hicimos hace ya un montón de tiempo, más de 10 años, en el Instituto de Ingeniería, de un modelo escala 1 a 2.5 de una iglesia real de por estas zonas. Ya se está moviendo, ¿verdad? Sí. Okay. No es que esté temblando, sino estamos moviendo la mesa sobre la que está anclada esta, y cuando ya se empieza a darle en serio, esta mesa puede reproducir el movimiento lateral más el movimiento vertical del sismo. Y los más afectados, o lo que más se ve, son obviamente las torres, los campanarios, pero también esto tuvo daños en la bóveda por ese movimiento que acabamos de decir. Y ahora, como que yo hice algo o no. Vamos a regresar. A ver otra vez. Perdón. Es que se tiene que caer. Ahorita se cae. Entonces ahí va, ¿no? Se ve poco a poco el movimiento horizontal y poco a poco va aumentando el movimiento de la torre, y pues obviamente esta torre, como no se le puede dar una continuidad o un amarre a la parte de abajo y la parte de arriba con una mampostería normal, estos tienden a despegarse y a voltearse. Y ahorita los regaño porque algo me hicieron mal. No, es que no tiene sonido. Okay. Entonces, esto está bastante estudiado y seguramente en alguna de las prácticas o de las mesas de aquí se tratarán estos temas con mucho más profundidad de cómo se pueden conocer, reproducir numéricamente, digamos, el efecto que un sismo puede tener sobre una estructura, que es algo bastante complejo, porque si la estructura tuviera siempre las mismas propiedades, pues sería más fácil, pero esas estructuras en realidad cuando se agrietan ya pierden continuidad, y entonces hay que cambian totalmente la forma de trabajar, ¿no? Entonces eso implica, pero créanme que existen procedimientos que pueden calcular con buena aproximación cómo responde y cómo va a fallar un elemento de esto ante sismos de ciertas características, si se conocen bien las propiedades de los materiales que lo forman, ¿no? Bien, entonces el diagnóstico es bueno, pues necesita precisamente, para saber por qué pasó y si le hago algún cambio, qué efectos va a tener, favorable o desfavorable, pues siempre hasta hace poco se ha hecho de manera cualitativa, o sea, con modelos muy simplistas o de plano solo comparando con qué había pasado con otros edificios semejantes, o sea, el análisis histórico, ver cómo se han portado edificios de ese tipo en otros sismos anteriores, y cómo... ¿Soy yo? No. Y que, bueno, yo puedo seguir un rato más. El análisis histórico es para entender cómo se han comportado comparativamente con edificios semejantes, qué
cómo se han portado los que tenían ciertas características y otros que con características mejoradas, cómo les ha ido, si están mejor o no. Pero les digo, ahora contamos con herramientas que permiten hacer un cálculo, digamos, numérico bastante cercano a la realidad, si conocemos bien las características de los. Seguimos. Es algo, ya identificaron el diagnóstico, ya hicieron el diagnóstico del equipo. Ya está. Ok. Muy bien, gracias. Creo que estábamos aquí, ¿verdad? Sí. Pero los primeros dos son de tipo cualitativo, o sea, es de ver, pero ahora podemos hacer análisis cuantitativos bastante más precisos. Lo cuantitativo que teníamos hasta hace poco era hacer ver la transmisión de las cargas verticales por el peso, cómo se van transmitiendo. Eso con métodos gráficos se puede hacer con bastante precisión, pero ahora existen modelos numéricos que lo pueden hacer más preciso y más rápidamente. Esto, aquí lo que quiero mostrar son resultados de estos análisis. Estos son modelos numéricos con una técnica que se llama de elementos finitos, o sea, se hacen pedacitos como pequeños legos y se ve cómo se transmiten las fuerzas de uno a otro, ¿no? Entonces, los colores indican la magnitud de los esfuerzos máximos que se han generado en todo ese templo. El de la izquierda es para efecto de carga solo de su propio peso. Obviamente el peso mayor es en la base de los muros, porque ahí se acumula todos los pesos de todo lo que estaba encima, ¿no? Pero son compresiones y para compresiones se pueden, la mampostería se defiende bastante bien. Las cosas se ponen más difíciles cuando hay movimientos verticales en que los efectos principales se generan en las bóvedas y también en los muros. Aquí no sé por qué no. Bueno, ahora, entonces el diagnóstico, decía, se puede hacer con cierta precisión, si se conocen bien todas las. El problema es que de hacer un diagnóstico de una estructura de este tipo es que tengo una columna de 2 metros de diámetro y lo que veo es lo de afuera, y que se ve sillares de mampostería de piedra de muy buena calidad, pero no sé si esa es una cáscara de 20 centímetros o solo tiene un huequito central de unos 20 centímetros y todo el resto es piedra. Entonces, esto requiere ahora de tener instrumentos, ultrasonidos, etcétera, para poder conocer bien cómo está estructurado por dentro todos los elementos resistentes. Bueno, ahora vamos a la parte más delicada, que es los enfoques sobre qué le puedo hacer a esa estructura para que no le vuelva a pasar lo que le ha pasado, ¿no? Y bueno, desde luego una meta puede ser, yo la quiero, como muchos pensarían o piensan que debe hacerse eso. Yo quiero que vuelva como estaba antes de daño, o sea, quiero quitar el efecto del daño, pero quiero que mi estructura sea como tenga las mismas características, la misma resistencia que tenía el día después de que fue terminada hace X tantos siglos o decenas de años. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es mi meta? Yo creo que si la estructura ha tenido daños importantes, es que algo no estaba bien, o estaba mal desde el principio, o a lo largo de los años se fue debilitando por ciertas razones, y cualquiera de esos efectos hay que
corregirlos, ¿no? Ahora, si necesito aumentar la resistencia, bueno, para corregirla, pues, ¿qué tipo de materiales puedo usar? ¿Tengo que usar las mismas técnicas y materiales del edificio original o puedo incluir algunas medidas que son más efectivas a base de materiales y técnicas modernas? La ventaja de esto es que si es probable que el análisis que se ha hecho, el diagnóstico que eso indica que la estructura tiene debilidades de origen. O sea, y el hecho de que a lo mejor una semana antes del sismo no las mostraba, no quiere decir que no las tenga. Por dos razones. Primero, porque hay algunas que son internas, y otro porque muchos de estos, un punto que me interesa, muchos de estos monumentos, edificios, han fallado o han tenido fallas importantes varias veces en su vida útil, y no todas se pueden detectar a partir de las crónicas, etc. Se pueden detectar muchas veces porque las huellas de lo que le hicieron a lo largo del tiempo por lo regular se notan, ¿no? Dejan cierta huella, ¿no? Pero el hecho de que hayan fallado y que implica que tienen alguna vulnerabilidad, y que, como en este caso, hemos tenido mucha suerte, que en los 1800 o en cuanto a edificios de estos que tuvieron daños graves, no hubo ningún muerto. Pero nosotros, creo que tenemos que, este es mi punto de vista mío, ¿no? Tenemos que tener en mente dos objetivos. Uno es que tenemos que restaurar el edificio para dejarlo lo más posible semejante a como estaba. Y otra es que tenemos que cuidar la seguridad de los que lo ocupan. O sea, yo no puedo permitir, ¿no?, que un campanario o el limafronte, ¿sí?, se voltee fácilmente y que aplaste a las personas que estén allá abajo o que estén adentro. Entonces, porque no solo son obras de arte que se miran desde lejos, ¿sí?, son obras de arte que se viven, que la gente vive ahí y que está expuesta a peligro. Entonces, tenemos que tener en mente que tenemos que cuidar también ese aspecto, y que si es absolutamente necesario, para hacer que se alcance un nivel de seguridad aceptable, sea puede ser necesario utilizar unos materiales o unos refuerzos que no estaban en la estructura original, y aún con materiales que son más efectivos. Entonces, yo he seguido, no muy de cerca, pero sí, digamos, cómo están evolucionando, en mi parecer, los criterios de esto, sobre todo en Europa, en Francia. Bueno, en Italia tuvieron dos sismos que los pusieron a temblar, ¿no? El del Áquila de hace 10 años y el de Umbria el año pasado, que causaron una destrucción muy fuerte y que creo que están haciendo cambiar un poco la visión de los restauradores respecto a que si el edificio, podemos hacer este símil, ¿no?, si el edificio tiene cierta debilidad y que hace que no sea suficientemente seguro para ser ocupado, podemos ponerle algo que sea lo menos invasivo, no invasivo, no es la palabra adecuada,
que no altere o que no esconda, no borre pues la esencia propia del edificio como era, pero que se muestra que, bueno, si yo para caminar y no caerme necesito un bastón, pues uso el bastón y lo mismo el edificio, pero a veces que se revele, que no se esconda esto, ¿no? Que se revele que el hecho de que el edificio, para poder tener una seguridad adecuada, necesitó algunos elementos adicionales. Esto es una discusión que supongo que, independientemente de lo que yo diga, ustedes van a tener y mostrar sus opiniones al respecto. Desde luego tenemos que ver que todas estas temas, como decía en la Carta de Venecia, sean efectivos, o sea, que tengan una efectividad demostrada a muy largo plazo, lo cual ha sido con frecuencia no se ha cumplido, porque mucha gente piensa que ciertos elementos, cierto tipo de reparaciones son de larga duración, y no es cierto. O sea, hay que cuidarlo bien. La mínima alteración de la estructura original, la compatibilidad de comportamiento entre los elementos nuevos y los viejos, es algo también difícil de lograr, y la reversibilidad, ¿no? La posibilidad de reemplazarlos. Y, ¿por qué lo puse dos veces? Ah, no, son mis lentes, sobre esto habrá mucha discusión y ustedes están más calificados que yo para hacerlas. Ok, esto creo que es lo mismo que dije. Entonces, nuevamente esto está. Como decía, mi opinión es que debemos utilizar la tecnología de que disponemos también en este campo, usarla para este campo con las precauciones y cuidados de que acabo de mencionar. Bueno, una pasada rapidísima por las técnicas tradicionales de intervención. Desde hace muchas décadas, creo que la que está más aceptada es la consolidación, o sea, inyección de lechadas, rejuntear juntas entre los distintos elementos, y la restitución, o sea, hay una parte que está deshecha, pues se vuelve a hacer lo más posible igual a como estaba. Y hay dos que creo que ya, en mi punto de vista, ya se han ganado, y desde hace mucho tiempo, un lugar, digamos, dentro de los elementos admisibles. Uno son los contrafuertes exteriores o, digamos, contrafuertes exteriores que tienen sus dificultades porque tienen que quedar bien integrados a la estructura y al suelo, igual, tener una cimentación idéntica, porque si no hacen más daño que lo que remedian. Los que se llaman los anillos de confinamiento, sunchos, o como se quieran llamar, que pueden ser tan feos como estos, pero se pueden tener otras opciones. Y los tensores. Sobre todo para este sismo, yo creo que una cambio, una adición que va a ser quizás la más efectiva que se tenga en muchos casos, es la de tensores, y le voy a dar algunos ejemplos aquí. El tensor es una barra de acero que se ancla a un lado y al otro, y hace, por ejemplo, que los dos muros estos que bailaban, pues no se pueden separar porque el tensor los detiene. Entonces, eso defiende, y es algo que se usaba pues de la Edad Media o antes. Decían que desde los griegos se han encontrado algunas cosas de esto.
pero aquí pensé que venían los tensores, pero bueno. Bueno, aquí contrastando con, ahorita volvemos sobre el asunto de los que son, digamos, no podemos llamarle modernos, son la adición de materiales más efectivos para resistir ciertas cosas, dentro de ciertos límites. Hay cosas que han sido mal usadas y que hay que usar con mucho cuidado, es insertar elementos de concreto dentro de la mampostería. Eso hace que cierta parte de la estructura tengan propiedades distintas del otro, puede ser muy peligroso. Son cosas que hay que usar con mucha precaución. Esto de las mallas electrosoldadas a mí me gustaban mucho estructuralmente, pero en realidad tienen problemas porque es una capa de concreto que se le pone encima que no deja. Y además, si si el mortero del muro es de cal, la cal oxida al acero. Y luego, ahora se está usando, y se ha usado aún en países que toman muy en serio estas cosas, las mallas de acero de polipropileno en lugar que de acero, porque el propileno no es afectado por la cal y entonces tiene mucho más duración. Y lo que también está teniendo así un uso cada vez mayor son las bandas de fibra de vidrio. Son unas bandas de fibra de vidrio embebidas en resina epóxica, que son como venda, hacen como venda con la que uno puede forrar y reforzar elementos. Y eso se está usando bastante y con cierto cuidado, creo que. Bueno, ahorita voy a ponerme un poco. Aquí voy a dar algunos ejemplos de refuerzos que se han hecho. Por ejemplo, en las cimentaciones, yo creo que hay que ser bastante, llamando de alguna forma, de mente abierta o de manga ancha, como quieran decir, en el uso de materiales modernos. Los elementos de concreto en cimentación con refuerzos de acero, etcétera, son muchas veces casi la única solución, porque el poner, no podemos salirnos del espacio. Si el edificio tiene una escasa cimentación, el hacerlo más con los materiales usuales no es poco efectivo en general. Se puede hacer y en algunas cosas hay que hacerlo. Entonces, los micropilotes que se empezaron a usar en Europa por los años 50 del siglo pasado son muy usados, y que son pequeños como columnitas de acero de concreto reforzado que se hincan y se anclan a la cimentación actual. Ahora vamos a los tensores. ¿De qué me sirve un tensor? Pues me sirve para hacer que ligar un muro con otro para que no se abra, o para evitar pues que los apoyos se muevan, o sea, se abran y produzcan estas fallas que son tan comunes en los aceros. Y pues también pueden usarse cosas semejantes para anclar las fachadas al resto, pero aquí puede haber otra mejor. Estos son casos recientes de las muchas decenas que hemos hecho de usar tensores. Este es el templo de San Agustín, que fue hasta hace poco la Biblioteca Nacional. Antes era el templo de San Agustín, que ahora está deshabitado, y que hubo un gran esfuerzo de mucho dinero en rescatarlo.
y entre otras cosas, esta es una plataforma que está a 20 metros de altura y se pusieron estos tensores para unir las dos fachadas, y la plataforma sirve para poder cambiar muchos de los sillares de estos arcos estaban destrozados, o estaban agrietados o fallados, entonces se sustituyeron los materiales, los sillares dañados trabajando en esto, pero también se colocaron estos tensores que aquí se ven para evitar esos movimientos. Aquí son estos, perdón. Estos son los sillares que se están sustituyendo poco a poco, y pues son sillares que llegan a tener 300, 400 kilos. Entonces subirlos es toda una aventura. Sí, aquí, usted ya la había visto. Bueno, otra cosa que se puede usar en los edificios, ya sean el usar elementos de acero en lugar de la madera. Entiendo que la madera es natural, etcétera, pero en muchos casos estos están ya la madera está podrida pues por el tiempo. Entonces, el sustituir algunas de las vigas de madera que sostienen los pisos de madera, de tabique, sirve para, también pueden usarse estos como anclas, o sea, uno de estos se ancla en los extremos, y entonces hace que esto sirva como un diafragma, funcione como un diafragma que no se deforma y no deja que los muros de fachada se volteen porque están amarrados uno con el del otro. Entonces estos son ejemplos. A estos nuevamente volvemos a lo de antes. En cúpulas es ya muy común, bueno, en cúpulas es muy común que poner, primero, el problema de la cúpula es que el peso de la cúpula se distribuye de manera de producir compresiones a lo largo de los en la parte vertical, pero produce tensiones en horizontal, por lo cual, si ustedes ven la mayoría de los templos que tienen más de 3 o 4 siglos en Europa, todos tienen un anillo escondido o a la vista abajo para evitar que se expanda la base y eso aumenta muchísimo la resistencia y esta banda era en los orígenes de acero, pero ahora se está usando cada vez más las fibras de vidrio. Es ligera y no tiene problema de corrosión y es fácil de colocar. Entonces, terminando. Estos son algunos casos de columnas que se han sunchado. Lo que pasa es que me están faltando algunas. Este es el acueducto del Padre Tembleque, que tenemos previsto ponerles unos sunchos horizontales muy a la vista porque la esbeltez de esas columnas es impresionante. Sin embargo, no ha tenido problemas ni de sismos ni de nada, pero se están deteriorando mucho la mampostería. Y entonces el ponerle estos sunchos
a ver si algún día podemos convencer a las autoridades de que lo hagan. Perdón, aquí me sirve. No, ya. ¿Cuánto tengo? 5, 10, gracias. Bueno, me faltaron algunas diapositivas. Bueno, quisiera recalcar pues algunos de mis puntos de vista sobre esto, ¿no? De que, primero que, sobre todo pensando en el momento en que estamos, probablemente muchos de los que están aquí están de una u otra manera involucrados en la problemática de intervenir en los edificios históricos que fueron dañados, ¿no? Y primero creo que lo que es indispensable que en estas decisiones y en su ejecución participen especialistas de muy distintas ramas. Tiene que haber restauradores profesionales porque hay obras de arte y hay acabados que reponer. Tienen que haber, digamos, historiadores, restauradores, etc. Y también tiene que haber gente que entienda cómo trabajan estructuralmente estos elementos y que hayan tenido lo suficiente contacto con los profesionales del ramo para entender los conceptos que se tienen al respecto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y que usen, pues, si van a usar técnicas innovadoras, modernas, los usen con todo el cuidado y el respeto que necesiten, ¿no? Cosa que no siempre se da. Y pues hay mucho que hacer, pues ustedes lo saben mejor que yo. No va a haber... No, sí. Probablemente esto se haga en varias etapas, ¿no? Interviniendo primero las cosas que están más a la mano y que, digamos, hay más presión para que se corrijan, pero los efectos de este sismo no van a poderse reparar, pues, bueno, si se hace en una década, yo creo que ya sería un buen éxito. Y creo que todo el mundo tiene que participar en ello, los distintos especialistas, pero pónganse a estudiar y a leer y a interactuar con los de otras especialidades. Lo que sí podemos tener en mente, cosas que yo les rogaría que tomen en mente, primero es que va a seguir temblando y que va a haber sismos iguales a esto que sea una cosa excepcional es muy relativo. Es excepcional para la zona que fue afectada ahora, pero en la próxima puede ser 100 kilómetros más para allá y ser afectados algunos que no fueron afectados. O sea, los que no hayan tenido daño en este caso, puede ser que porque estaban suficientemente lejos del epicentro de este sismo, y también puede ser porque sus características hacían que para este sismo en particular los efectos no eran tan nocivos como puede ser que para otro, ¿no? Y esto, desde luego, aunque no tiene que ver con estos documentos, el hecho de que la gran mayoría de los edificios de la Ciudad de México no haya tenido daño, no quiere decir que los que no han tenido daño sean seguros. Fueron seguros ante pero si viene el de Acapulco, va a ser todo otro tipo de edificios los que van a ser dañados, probablemente, y los edificios en este sentido históricos van a ser menos afectados que en este caso, porque
porque los movimientos de un sismo de aquel tipo lejano es mucho más suave y los edificios históricos son como los galeones de los españoles, ¿no? Que van sobre las tempestades, se dejan mecer y no se voltean. Pero tenemos que ver de la seguridad de los edificios con una visión más amplia. Pero esto me refiero principalmente a los edificios relativamente modernos. Y tenemos que ver, tratar de que haya sería muy importante que grupos como este se pusieran a pensar y a proponer cosas para que a ver si se puede llegar a un consenso sobre lo que se puede usar y lo que no se puede usar cuáles son los conceptos básicos. Yo ya creo que lo dejé muy claro, yo no creo que se deban tomar, digamos, algunas de aquellos criterios que hace 50 años se habían fijado, se deban tomar a pie de la letra y que deberían permitirse, como se ha hecho, que si algo nuevo se demuestra que es más efectivo y más conveniente en ese caso, que se vea, que no sea el protagonista, quitarle protagonismo, pero no ocultarlo y usarlo si no hay una manera de obtener esa misma seguridad sin hacerle cambio a la propia estructura, a lo mejor con los mismos materiales, pero que la alteran más que el que se vea la parte nueva, ¿no? Y diferente. Eso se está usando ya de manera bastante amplia en otros países. Pues, ¿se valen algunas preguntas? Sí. Entonces, adelante. Bueno, ¿se oye? Sí, Bueno, sí. antes que nada quiero aprovechar el foro para felicitarlo, doctor. A usted le debemos incontables soluciones para rehabilitar nuestro patrimonio arquitectónico y es verdaderamente un lujo que tenga la oportunidad de, con tanta modestia, venir a platicarnos el magistral trabajo que ha desempeñado a través de su vida como restaurador. Yo le quiero agradecer personalmente inclusive las soluciones que nos dio para San Agustín, que me tocó a mí particularmente el cambio de los arcos fajones y la rehabilitación de la cúpula. Y bueno, pues creo que como siempre han sido soluciones magistrales que son desde luego muy oportuno que podamos revivirlas aquí en su conferencia. Quería yo hacer una pregunta con respecto a la mesa que tiene para los sismos, para simular sismos. Me fijé que en las simulaciones que nos pasó está el templo por sí solo, está exento. ¿Cómo abordan el estudio del comportamiento del templo cuando está, por ejemplo, adosado a un claustro o es parte de un conjunto? Bueno, en realidad esa herramienta que tenemos de la mesa vibradora no está pensada para cosas muy complejas de varios elementos. Es una mesa que tiene 4 por 3 y tanto, ¿no? Y primero, el principal limitación que tiene es que es muy chica, o sea, que hay que escalar, y escalar los monumentos, edificios como esos, al cambiarle la escala, cambia totalmente su comportamiento. Entonces hay que, para interpretar los resultados de una mesa hay que entender muy bien cuál es la diferencia entre esto y decir que yo estoy haciendo una escala reducida comparado con lo que sufriría, digamos, el tiempo real. Y pues por lo menos cuando hicimos estos, nosotros pensamos que lo usamos no para validar
nosotros también lo usamos para validar un cierto tipo de refuerzo, etcétera, sino para ver si podemos validar los análisis que estábamos haciendo a la par, de qué nos decían los números, los elementos finitos, qué nos decían que pasaba contra lo que pasaba en realidad. O sea, pensando que lo que estábamos probando era un edificio enano, o sea, que no se podía tomar más que para ese edificio de ese tamaño, ¿no? Pero si nuestro sistema funciona para ese edificio de ese tamaño, ahí sí podemos usar, en la parte numérica, podemos usar la escala real y ver cuál sería la diferencia del de veras contra el enano. No sé si me... Sí, yo le comentaba porque pues hemos visto en los conventos, particularmente los del siglo XVI, cómo se dañaron y no son daños típicos, porque, bueno, daño típico el que vimos en el que nos pasó, pero como estos tienen, por ejemplo, varias etapas constructivas, hay una etapa donde le cambian el techo, donde le ponen... y le quitan el convento a un lado, que es el que estaba deteniendo a una parte de la estructura, ¿no? Entonces, de un lado la estructura estaba, digamos, tiene los contrafuertes, pero del otro no tenía nada porque tenía el convento que le... Bueno, porque sígale. Sí, y a veces tenía los contrafuertes y además el claustro, o sea, como comportamiento es atípico, entonces las soluciones, pues es más difícil homologarlas, ¿no? Yo quería nada más... En nuestros métodos analíticos podemos modelar todas las complicaciones de cosas que puedan existir o que se puedan encontrar en la realidad, ¿no? Pero para validarlos, ya ver si estamos entendiendo bien cuál es el tipo de transferencia de esfuerzo de una parte a otra, es delicado. Entonces, pero cada vez se tienen técnicas más precisas y más claras de cómo modelar analíticamente esto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Meli. Usted siempre habla con una profunda modestia, pero aprendemos muchísimo. Yo una duda ante este tema de los nuevos materiales, el tema de la fibra de vidrio, cuando nos habla precisamente en esta imagen que para consolidar la base de la cúpula antes se usaba acero y que ahora se puede usar fibra de vidrio. Y yo me pregunto, en cuanto a la fortaleza de la fibra de vidrio y su durabilidad, si nos puede hablar un poco de esto. A ver, yo hablaba, o sea, la fibra de vidrio es una opción, pero de la que yo hablaba era de la fibra de carbono. La fibra de carbono tiene una resistencia decenas de veces superior a la de fibra de vidrio y además se le puede dar cierta forma que hace que se adhiera mejor al concreto. Entonces, desde luego que no se tienen pruebas a más de 30 o 40 años, pero creo que hay pruebas suficientemente convincentes de intemperización acelerada, ¿no?, que pueden hacernos ver qué pasaría dentro, simulando pues toda la vida que pasó en 100 años en unas cuantas horas o minutos. Y el problema principal es el calor, ¿no?, y la posibilidad de incendio. Por eso hay que protegerla de alguna manera contra el sol y contra la intemperie, pero su resistencia y sus propiedades son bastante comprobadas, ¿no? Creo que no hay mucha duda al respecto. Gracias. Buenos días. Es aquí. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Solo quería preguntarle si en sus modelos, en los modelos que han creado y cuando también un poco lo que preguntaba el compañero de las mesas, ¿han considerado otros factores, por ejemplo las tierras, la parte geológica? No sé si esto alteraría los resultados, cambiaría parte del modelo,
si son tierras más suaves, más fuertes, que consideren otros factores, también inclusive para la construcción posterior, ya no solo de los templos, sino también de las casas donde están habitados, porque hay lugares donde de hecho la tierra se ha venido abajo, no hay grandes construcciones y son desplazamientos de tierra que afectan a la población, pero no sé si han considerado estos factores. Gracias. ¿Se refiere a la tierra que está alrededor o abajo del no? Ambas, todos los factores O considerados. la tierra que es cuando ponen lodo o se pegan las piedras con lodo y a ver cómo se funciona. No, sobre la que está cimentada. Ah, siempre la cimenta. Bueno, esto sí se puede simular y se simula y bueno, es algo complicado porque la tierra que hay alrededor es otra escala comparada con el edificito pequeño, ¿no? Entonces habría que representar una zona muy amplia para hacerlo, para calcular esto, pero sí se puede hacer y hay el problema de la interacción entre el suelo, la cimentación y la estructura. Son tres sistemas distintos que se comportan diferente y que hay que analizar de manera combinada. Ahora, de esto sabe mucho más que yo el doctor Fernando Peña, que creo que va a hablar. ¿No vas a hablar de esto? Le pueden preguntar a él sobre esas cosas. Él va a presentar mañana. Pensando en temas justo de diagnóstico después de los sismos recientes como el del 99 y viendo este modelo que han estado haciendo en el Instituto de Ingeniería de Simulación Numérica, ¿de cuántos edificios estamos hablando? O sea, ¿cuál es el mapeo o el atlas que tenemos de análisis de los monumentos históricos ya estudiados con estas nuevas tecnologías? Bueno, pues son muy pocos, ¿no? Porque, pero el hecho es que en sí la metodología está disponible para prácticamente todos si uno primero lo simula adecuadamente. Pero ahora se está pidiendo, o sea, los que están haciendo restauraciones, ahora, anoche estuve algunas horas oyendo eso, se le está pidiendo que hagan una comprobación analítica del comportamiento del sistema de refuerzo, como se llama, que están proponiendo. Entonces necesitan acercarse a alguien que haga esto que son normalmente los que lo han hecho para edificios modernos, que lamentablemente son pocos que los que lo han hecho para edificios como este. El doctor Fernando Peña es uno de ellos. Síganle preguntando, por favor. Pero sí es importante esto, ¿no? Que a mí me sorprendió que el INAH le está pidiendo una comprobación numérica de la propuesta que hacen antes de aprobarse, para cosas de cierto tamaño. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Mi admiración y respeto, como siempre. Mario Juan de Oxical presentó algunas técnicas objetables y me llamó la atención que mencionó la adición e inserción de elementos de concreto y membranas de concreto reforzadas con malla electrosoldada. No sé si pudiera ahondar un poco y saber si tiene el instituto alguna literatura ya sobre ese particular. Bueno, ese es un asunto que viene desde muy lejos, ¿no? Y haciendo un poco de historia, sucedió así. Después de la Segunda Guerra Mundial, había, imagínense este temblor, pero multiplicado por 1000, ¿no? En toda Europa, ¿no? Edificios dañados, o sea, realmente, edificios históricos destruidos totalmente. Entonces, un poco por la premura del tiempo, ¿no? Se difundió mucho el reconstruirlo mezclando con elementos de concreto, con elementos de mampostería, ¿no? Y pues se evidenciaron casos bastante amplios de fallas, ¿no?
mal comportamiento. Las razones no fueron muy bien entendidas. En mi punto de vista son dos esencialmente. Una es que para hacer elementos, cuando hablo de elemento de concreto es poner vigas, columnas, hacerlo como hacía alguien, ¿no? Abrir una caja y meterle un castillo como si fuera mampostería de tabique, ¿no? Y unas cadenas y luego tapar todo, o poner una cadena superior, ¿no? En ese caso, la razón, por lo menos de lo que yo he podido ver directamente, es que usaban un concreto bastante pobre en cuanto a cemento y bastante escaso en cuanto a revestimiento del acero, ¿no? Y el problema es esto, o sea, se filtra el agua por el concreto, que es medio pobre, y llega al acero, el acero se va oxidando, se expande y bota todo el concreto, entonces eso no, como si no se hubiera puesto nada, y de hecho se dañó la estructura porque se le abrieron huecos. Ese quizás es el más común, y nomás le voy a dar otro porque no me viene a la mente ninguno más, pero el otro es que ha sucedido mucho aquí quiero decir, con los edificios históricos, es meter un elemento de concreto, digamos, estoy exagerando un poco, en una nave que tiene 6 crujías y ponerle 2 de concreto y las otras dejarlas igual, hace que esas crujías que están reforzadas son mucho más rígidas, entonces tienden a absorber más parte del sismo y digamos a producir pues sobre el resto, digamos, alcanzar pues que se generen fuerzas mayores de las que en el resto, de las que se generaban cuando no había esto. Entonces, normalmente los crujías que fueron reforzados se portaron muy bien, pero la de al lado no. Entonces, la otra razón es que el concreto, pues con el tiempo se puede deteriorar si no se cuida, ¿no? Pero entonces esto ha hecho un rechazo muy generalizado el uso de los elementos de concreto, así como, por eso creo que si se usan hay que usarlos con mucho cuidado en una estructura que esté claramente entendido cómo se comporta cuando trabaja junto con las otras y cómo se transmiten los esfuerzos y que sea suficientemente protegida para que no se deteriore más rápidamente que la propia mampostería, que son los principales casos. Entonces, y eso sí ha causado un rechazo generalizado que creo que está un poco exagerado, pero por otro lado sí se ve mal un elemento de concreto, estéticamente, perdón, que me meto en ese campo. Creo que es raro, no es fácil que tenga que visualmente sea muy agradable. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos.